Hola, hola, mi gente linda, un martes más con ustedes para compartir este espacio tan agradable para nosotras. Nada, desearles que inicien este día con lo máximo de su nivel. Me están escuchando a primera hora de la mañana, pues qué rico, porque entonces se están refrescando. Buenos días. Recordarles, antes que saludes, no, mejor saludo primero, entonces luego les digo. No, 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 es que acabas de decir que están a primera hora de las mañanas o buenos días. O buenos días, exactamente. Recuerden que somos Mindpad Light, tu resort mental. ¿Y por qué somos un resort mental? Porque yo creo que tú escuchas eso y ya te lo sabes tal vez, pero somos un resort mental porque tenemos programas de entrenamiento para tu mente. Programas de entrenamiento que le ayudan a tus emociones, a tu amor propio y a tu mentalidad. Y van a seguir saliendo muchos más. Así que por eso somos un resort mental donde te vas a relajar aprendiendo cosas nuevas, entrenándote con cosas súper agradables. Y bueno, el día de hoy, ¿cómo te sientes, Charlotte? ¿Cómo amaneciste este día? Soñando con secuestros, cállate los ojos. Eso es muy trágico. No, pero o sea, fue un sueño súper raro porque estaba en un crucero que tenía una playa adentro del crucero. Y lo que recuerdo del sueño era que la primera noche un concierto de los Backstreet Boys y iba a ir otra vez a la segunda. Y durante todo el rollo de ir a la segunda nos secuestraron. Y el resto de la película hasta que me levanté, fui yo con un policía peleando contra los secuestradores. Toda Ah, empoderada la muchacha, no, empoderadísima. cállate, pero literal, así como que ¡pu, pu! Y yo por dentro, generalmente mis sueños suelen ser sueños lúcidos, o sea, yo sé que estoy soñando, ¿no? Y yo, "Ay, mira, qué interesante, ¿no? Pero mira, me secuestraron y no tengo, yo pensando por dentro, yo pensando, ¿no? Y iba a decir pensando por dentro, ni modo que pienses para afuera. Yo pensando en el sueño mientras que me veía, porque generalmente mis sueños son como películas, pero es como si yo fuera un espíritu dentro de las películas, pues, como si yo fuera incorpórea. Y yo así como que, ay, mira, no tengo miedo y le estoy pegando bien duro, qué bueno, más duro, más duro. Y Pero sí, justo ese sueño nos va a introducir al tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de la resistencia versus resiliencia. Así que, bueno, a ver, échense los duro con cinturones. la vida, duro. Abróchense los cinturones porque vamos a empezar a hablar de esa temática. Es súper importante para que nosotros podamos diferenciarlo y utilizarlo de formas correctas y saber cuáles puede ser la versión más adaptativa para cada uno de nosotros. Así que bueno, amiga, ¿qué puedes decirnos acerca de esta temática? Que le den duro a los secuestradores, pero ya, en serio. Bueno, primeramente creo que, bueno, ya, ya. No, y no te cuento, es que te digo que mis sueños son muy raros, muy raros. Una vez soñé que había un hueco que fui a unas ruinas por Cancún y había un hoyo que nadie sabía qué era y para terminarla de acabar yo me caí en el hoyo y resulta que el hoyo era como un hormiguero, pero donde estaban todos los mayas eh, ocultos y el sueño fue básicamente llegando al fondo y luego superando los diferentes niveles porque había que rescatar a unos turistas para poder llegar. Amiga, o sea, ¿no has planificado escribir guiones de películas? O sea, yo creo que te iría súper bien. Cállate, no es que literal todos mis sueños son literales películas, o sea, por eso me encanta dormir. Pero regresando al tema, y no te voy a contar las románticas. Hablemos de la resiliencia antes de que yo termine metiendo la pata aquí. Para quienes están escuchando esto en Spotify, no la escuchan reír porque literalmente apagó el micrófono. Los que están en YouTube sí están viéndole la cara. Anyway, cuando estamos hablando de la resiliencia y la resistencia, es importante que tengamos en cuenta algo. ¿De dónde viene la resiliencia? La resiliencia se hizo muy famosa a partir más o menos de los 80s, por ahí, y es una palabra que sacaron de los metales, esta capacidad que tienen los metales de estar bajo muy altas temperaturas y cuando se enfrían mantener su estructura molecular, ¿cierto? Entonces, ese término se acunó a una serie de características que comenzaron a estudiarse en ciertos grupos de personas.
¿Y cuál es esta característica? Es la capacidad que tenían ciertas personas de vivir situaciones en extremo dolorosas o muy traumáticas y aún así salir de la situación, digámoslo de esta forma, con su personalidad íntegra y mejor que antes. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo hace varios años cuando llegué aquí a Colombia, bueno, cuando regresé a Colombia, mis papás estaban viendo una noticia cuando yo estaba almorzando con ellos, de una periodista colombiana que, pues, era una periodista política y esto, y la guerrilla mandó a atacarla en una estación de bus, le encerraron, la violaron, y ella, ¿qué hizo? Porque acerca de todo lo que ella había sufrido, de su ataque, de la violencia sexual que ella había vivido, como parte de su proceso de sanación. Y todo el dinero de ese libro iba a ir para apoyar a una corporación de mujeres que fueron y que son víctimas de la violencia sexual ejercida por los terroristas que pertenecen a las FARC, ¿no? Y al ELN, y a todos estos grupos. Resiliencia. Cualquier persona, después de haber vivido semejante ataque, tiene toda la justificación para odiar al mundo. Pero esta mujer tomó su dolor, tomó su angustia, lo encauzó de tal forma que no, el libro ella lo escribió en su proceso de sanación, aclaremos, ¿sí? Entonces ella toma este libro, publica este libro no solamente como una forma de sanarse a sí misma, sino de ayudar y apoyar a la sanación de todas estas mujeres que, por desgracia de esta gente tan maligna que hay en el mundo, han sufrido el mismo dolor. Eso es la resiliencia, la capacidad que tenemos de asumir estas situaciones que nos llevan al límite, pero nos sobreponemos de las mismas y no iguales, sino mejores. ¿Sí? He ahí la clave. Mejores en que somos más fuertes, somos más decididos, aprendemos más, somos más sabios. Y es algo interesante porque la vez pasada, en el último tema, mencionaste la parte de la autenticidad y justamente estaba viendo a una psicóloga, que no me preguntes el nombre, porque no me acuerdo cómo se llama, pero es en MedCircle, esta red de salud mental que hay en YouTube, que tienen también un portal. Ella es una de las más importantes en narcisismo, ¿no? Y ella hablaba acerca de qué pasa cuando una persona narcisista se encuentra con una persona auténtica. Y ella decía, la gente piensa que la gente auténtica es así porque salió del vientre y que nunca, y por eso son tranquilos y por eso hablar con ellos te relaja, pero no, la gente auténtica es gente que ha sufrido, es gente que ha tenido que enfrentar situaciones muy duras, pero se ha sobrepuesto y se ha mantenido y por eso es que las cosas no los tumban tanto, ¿no? Y eso es importante porque eso es una característica de resiliencia, ¿sí? Cómo mi vida, cómo puedo tomar yo las lecciones de la vida para fortalecerme con esas enseñanzas. No sé qué piensas tú, Made. Me parece fantástico ver todas esas características dentro de la resiliencia, porque yo creo que es como tú dijiste, es una palabra que se ha acuñado desde ya buen tiempo, pero y constantemente la repetimos, ¿no? Yo soy resiliente, él es resiliente, somos resilientes, cuidado que él, yo, tú, nosotros, ellos, somos resilientes. Entonces, esas características quiero que las vayan anotando porque la necesidad de nosotros desarrollar esta resiliencia en nuestras vidas, yo creo que funge un papel sumamente importante y es justamente queremos diferenciarlo de qué es la resistencia. Porque nosotros podemos, por ejemplo, hablar, ya que se hizo ese ejemplo del metal, ¿no? La resistencia, uno puede decir, esta liga es resistente porque yo la estiro y todavía no se rompe, pero va a llegar un límite en que ¿qué le va a pasar a esto? Se va a romper, ¿ok? Porque hasta ahí llegó su resistencia. Y de hecho, si tú lo usas mucho, estas ligas se ¿cómo es? Van cediendo y se van dañando. Entonces, de alguna otra manera, la resistencia la podemos ver como esa fuerza personal que tenemos como para mostrar que tenemos esa firmeza ante cierta adversidad, como que esa fuerza que nos ayuda de alguna manera a imponernos ante la crisis y la decisión. Y aquí me dirían, pero está muy similar a la resiliencia, ¿no? Espérate, espérate. Hay un autor que escribe un libro que se llama Taking Charge of Change, de Douglas Smith, donde habla acerca de la resistencia al cambio en los seres humanos, de forma natural que muchas veces nosotros tenemos. Y hay tres factores que él menciona: el no querer, el no poder y el no conocer.
De alguna manera podemos estar nosotros hablando aquí que tenemos esas características internas donde estamos ligados como a esa negación del cambio. Entonces, esto va a ser de alguna manera que nosotros tengamos ciertos conflictos, a menos que adoptemos la resiliencia para hacer eso imposible, posible. ¿Ok? Porque se viene la resistencia. Entonces, hay diferentes tipos de resistencia. Hay la resistencia racional, la resistencia emocional y la resistencia social. La resistencia racional es cuando viene un cambio y yo me resisto a ese cambio porque mi cerebro no está acostumbrado a esto y mis aspectos lógicos no me permiten aceptar que algo diferente va a venir. Entonces, como no encaja con esto, vuelvo hacia atrás. Eso justamente pasa, por ejemplo, hablemos de personas que se les dificulta el cambio de alimentación, ¿okay? Un cambio de alimentación. Automáticamente, cuando quiero hacer un cambio de alimentación, mi cerebro dice, peligro, hay algo diferente, no está funcionando igual. Entonces, ¿qué hace? Va a haber una resistencia biológica natural del cuerpo que se resiste ante eso porque lo ve como peligroso. Entonces, es una resistencia racional que tenemos que entender que está presente y que surge también a nivel biológico, a nivel psicológico. Está la parte emocional. La resistencia también se basa en que las emociones y los sentimientos, que son diferentes, que no hemos tenido un video sobre eso, de hecho, deberíamos crear, hay que poner eso en la lista de emociones versus sentimientos. Bueno, y nos impide también abrazar el cambio, ¿no? Como el miedo, por ejemplo, a lo desconocido, la desconfianza, el enfado, la inseguridad, que son situaciones emocionales que muchas veces también nos ponen como que en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque son tal vez displacenteras y como son displacenteras o tenemos sensaciones displacenteras al sentirlas, porque no sabemos gestionarlas, entonces es cuando tenemos esa resistencia emocional también, que es no quiero llorar, no me vayas a hacer llorar, no me voy a enfrentar a eso porque no quiero sentir miedo, ¿verdad? Entonces, porque le hemos asociado con sensaciones displacenteras. En lo personal, para mí, el dolor y el miedo no me generan sensaciones displacenteras, me genera simplemente sensaciones, no les pongo carga, pero es porque yo ya he trabajado a nivel emocional que tengo esas características de verla y definirla de manera distinta. A nivel social, que sea con respecto a la resistencia a nivel social, eso está basado mucho en las expectativas que nosotros tenemos acerca del entorno en el que estamos. Luego también de los constructos que tenemos a nivel mental, de lo que nosotros opinamos de los demás, del entorno y del mundo. Entonces, muchas veces vienen esas necesidades que tengo de poder, necesidades de estatus, tengo miedo a generar conflictos, tengo miedo a que, no sé, que dentro de un lugar hay una jerarquía, yo no encaje, tengo miedo a varias cosas. Entonces, ¿qué? Me resisto una vez más basado en mis expectativas y mis creencias. Algunas características comunes con respecto a esto, la resistencia, dentro de esto tiene que ver con, me cuesta asumir riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que resistir y como tengo que resistir, no me puedo enfrentar a esas situaciones. Eh, tengo una rigidez cognitiva. ¿Qué es la rigidez cognitiva? Es la incapacidad de aperturarse a los procesos de cambio. ¿Qué más? Me hace falta la resiliencia. Soy intolerante a procesos nuevos de adaptación. No me gustan los cambios. Amiga, resistencia, no resiliencia. No tengo resiliencia. Oh, En la resistencia me hace falta resiliencia. Exactamente. ¿Qué más? Em, también por ahí tengo niveles bajos de estimulación o novedad. O sea, no. O sea, como no. Mucho temor. ¿Por qué tengo que resistir? Es como que mi mente y mi cuerpo me dijera, tengo que sobrevivir, por tanto tengo que resistir a todas esas situaciones. amiga, aquí hay un punto que yo creo que sería importante crear la psicorrigidez. Sí. La Ahí, psicorrigidez ahí es, donde dije la rigidez cognitiva, que es la psicorrigidez. bueno, ¿sí se acuerdan cuando les dije que cerebro con TDAH? Ahí está. Ya, ya Pero tenemos no pasa nada porque Charlotte está utilizando otra palabra que también funciona para esto y estamos reforzando. Así que buenísimo. triste situación, larga Ya. amiga. Y el último de entre esas características que quiero mencionar con respecto a a la resistencia es que hay una negativa a abandonar los hábitos antiguos, los hábitos viejos. Hay una resistencia. Sí. Entonces, dense cuenta hasta ahorita nada más la diferencia de lo que Charlotte mencionó, que era resiliencia, y lo que hemos mencionado, lo que es resistencia. Ya nada más ustedes pueden empezar a sacar inferencias con respecto a estas diferencias y en dónde se quisieran posicionar.
Amiga, aquí yo creo que una vez que ya mencionaste la parte de resistencia, es importante que mencionemos los tipos de resiliencia también, para que ellos puedan hacer la comparación. Y una cosa importante es que cuando hablamos de resiliencia, hablamos de tres tipos específicos. La primera es la capacidad que tiene tu cuerpo de sanarse a sí mismo, ¿sí? De que te caíste y te diste como yo, que me la paso pegando por todos lados, ándale. Yo, por ejemplo, no están ustedes para saberlo, pero se les voy a chismosear. Siempre que salgo, cargo mi cajita de curitas, porque algo me cortaré, algo sin darme cuenta, ¿no? La capacidad de mi cuerpo de seguir con vida hasta ahorita ha sido maravillosa. Yo, como te explico que una de las cosas por las cuales yo creo en Dios, y créame que es un argumento para mí muy válido, es el hecho de que yo a mis 40 años nunca me he roto un hueso. Pero Madely, yo he rodado de carros en movimiento. Yo me rodé de un quinto piso, literalmente por las escaleras en forma de caracol. Me he caído de árboles, he rodado por montañas y nunca me caí de un edificio, me caí de unas escaleras de 3 pisos y nunca en la vida, eso sí, he tenido morados, he tenido tendonitis, lo que quieras, pero nunca en la vida me he roto nada. Entonces, ¿qué pasa? La capacidad de mi cuerpo de mantenerse con vida, mija, ha sido, dame un segundo, esa resiliencia, mejor dicho, me pueden pasar muchas cosas, puedo callar, puedo callarme todo lo que quieras, pero yo nunca me he quebrado nada, gracias a Dios. Por eso, y eso viene de la resiliencia física que tenemos. Después tenemos la resiliencia mental. ¿Sí? Y esto se relaciona mucho a lo contrario de la psicorrigidez, que es el pensamiento flexible. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el pensamiento flexible me permite pensar alrededor del conflicto. No solamente es opción 1, es opción 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo más perspectivas para poder analizar el problema, resolver el problema y buscar formas creativas de poder enfrentar las demandas que tiene mi día a día, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Nada más que yo sí les sugiero que contextualicen la creatividad, que no hagan como alguien que conozco que sacó lecciones espirituales del ano. Y no vamos a entrar en detalles en una iglesia, aclaremos en público. Y después tenemos el otro tipo de resiliencia, es el emocional. Y esto está muy relacionado específicamente a dos cosas, a tu desarrollo de inteligencia emocional y a la conciencia emocional. Aquí estamos viendo todo lo que tiene que ver con la parte de la aceptación, recordando que la aceptación no es conformismo, no es así estoy, así me quedo y fríguense, acéptenme así. No, es la aceptación de quién soy, cómo puedo y después cómo puedo trabajar con esto para ser la mejor versión de mí mismo con la ayuda de Dios, obviamente, pero también siendo nosotros responsables la parte también del optimismo optimismo sano, no positivismo tóxico frente a las situaciones de la vida, ¿no? Esto es como súper vital. Estos básicamente serían los 3 tipos diferentes de resiliencia que nosotros podríamos desarrollar. Y yo creo que ahí queda muy clara la diferencia entre la resistencia y la resiliencia, ¿no? La resistencia es yo me paro contra el viento, a mí no me mueven. Cuando yo paso y cuando yo pienso en la resistencia, yo pienso en las murallas de Cartagena. Esas murallas tienen más de 200 años y no las mueves de ahí. Resistieron ataques de piratas y ahí están. Los piratas se murieron, las murallas no. Pero ¿qué pasa? Las murallas no se han actualizado, las murallas no han cambiado color, las murallas no han cambiado de estructura. ¿Por qué? Porque están firmes, no se mueven, no hay cambio. Y si no hay cambio, no hay nada. Solo son un grupo de piedras y ya, con significado histórico, nada más, ¿sí? Pero ni siquiera esas murallas son conscientes del significado histórico que tienen. Por eso es tan importante la resiliencia, porque la resiliencia te permite adaptarte, te permite crecer, te permite sobrevivir, pero sobre todo te permite tener una experiencia de vida mucho más íntegra, mucho más sana y mucho más coherente con quién eres, ¿no? Ahora, algunas de las características, así como rapidito, de las personas que son resilientes es que son personas que tienen claros sus potenciales y sus limitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Porque eso se puede confundir con la parte del realismo. La mente, como se expande, porque acuérdate, hablamos del pensamiento flexible, entonces resulta que yo quiero llegar a ser una conferencista a nivel mundial. Ah, qué loca, Charlotte.
Sí, puede ser que yo no llegue, por ejemplo, puede ser que a futuro yo no llegue a vender, a ser un, no sé, un conferencista a nivel mundial súper, hiper, mega importante, pero el hecho de tener esa meta me lleva a mí a esforzarme a alcanzar al menos el 60-70% de esa meta, ¿sí? Entonces, digamos que la gente que tiene esta resiliencia se pone metas altas para exigirse crecer, no irreales para frustrarse por no alcanzarlas, pero sí altas, que los obliguen a trabajar por ellas, como quien dice. Lo otro es que son personas muy creativas, así que soltemos un poquito el celular, aburrámonos un poquito, busquemos estimular esta creatividad que todos tenemos de una u otra forma. Ahí yo recuerdo muchos estudiantes que me decían, profe, es que yo no soy creativo. Yo, pues, mijo, abúrrase, deje que la creatividad surja, ¿no? Estas personas también confían en lo que saben y saben que no saben, entonces confían en lo que saben, pero siempre están aprendiendo. Son personas que asumen sus crisis y sus problemas como una oportunidad para crecer. Entonces, no es que la vida no tiene problemas, no es que no me va a dar duro, claro que sí, pero no, yo voy a utilizar esto para crecer. Y sobre todo, esta es una cosa súper importante que yo aprendí con el tiempo y de ahí que mi círculo social cercano sea infinitamente pequeño. Son como 3, 4 personas nada más, mi círculo privado y totalmente confianza. Y es el hecho de que entienden la importancia de rodearse con gente positiva. Y cuando me refiero a gente positiva, no me refiero a gente que todo el mundo esté sonriendo, ¿no? Gente que tiene una actitud positiva de desarrollo, de bienestar y de crecimiento hacia la vida, porque no tienes una idea de lo mucho que pesa y lo mucho que carga la gente que es todo lo contrario. ¿No? Entonces estas personas se alinean en ese camino y sobre todo siempre apuntan y buscan esta parte de la propia gestión emocional, buscan la forma de aprender a entrar en contacto con sus emociones, gestionar esa energía que nos generan las emociones para alcanzar sus propias metas y esto los lleva a desarrollar aún mucho más flexibilidad frente a los cambios, ¿no? Así es. Mira que si tú quieres entrenarte en resiliencia y resistencia, nuestros programas de entrenamiento, aprendiendo a quererme, nuestras son emociones y Sí. lo que a tu mente te van a ayudar a desarrollar la resiliencia. Trabajamos, eso se trabaja, no es una clase específica, se trabaja de taquito en todo el programa completo. Así que si tú quieres conocer más de eso, recuerda que te estamos dejando abajo los links para que puedas acceder a nuestros programas y puedas empezar a desarrollar todo esto que tanto deseas. Boris Cyrulnik dice algo considerado el padre de la resiliencia, da una reflexión y dice, una desgracia nunca es maravillosa, es un fango helado, un barro negro, una escara dolorosa que nos obliga a escoger someterse o sobreponerse. La resiliencia es el resorte de los que, habiendo recibido un golpe, han podido sobrepasarlo. Interesante reflexión que él hace. En ningún momento aquí está aplaudiendo los momentos difíciles. Lo que está hablando es de que nosotros tenemos la posibilidad de tomar elecciones diferentes, de tener una visión diferente, una perspectiva diferente de cómo queremos enfrentar una situación. Y es lo que hace la diferencia entre personas resilientes y personas resistentes. Pero veamos ahora esta parte final, que queremos que tal vez ustedes también una reflexión. Y entonces, ¿qué? ¿Somos resilientes o resistentes? Y yo creo que para muchos ya la respuesta llegó claro, queremos ser resilientes. Sin embargo, la resiliencia y la resistencia de alguna u otra manera están juntas, están unidas. Somos resistentes cuando somos fuertes, cuando nos dejamos tumbar por situaciones de la vida, pero no somos resilientes si nos resistimos al cambio, ¿ok? O a no querer aceptar este proceso nuevo en el que estamos. Entonces, si nosotros aprendemos a utilizar ambos a nuestro favor, yo diría, pero como base la resiliencia, que es yo creo que la parte fundamental y principal de nuestro proceso, entonces aprenderemos realmente a utilizar la resistencia de una manera funcional, adaptativa, porque la resiliencia es la que domina nuestro factor de desarrollo para poder seguir creciendo, adaptándonos, desarrollándonos. ¿Tú qué piensas, amiga? No, totalmente, totalmente. Y en los estudios iniciales de la resiliencia salía que habían personas que traían esa capacidad. Pero te digo, al principio de los 90, 2000, incluso en países como Estados Unidos se comenzó a integrar características de resiliencia en algunos estados educativos. ¿Para qué? Porque se puede aprender.
Si tú no naciste con esta habilidad, como pocos afortunados, tú puedes aprenderla, que es lo importante, ¿sí? Y apuntar a eso, tener esto como objetivo, va a hacer tu vida una vida mucho más satisfactoria, porque entonces no le vas a huir al miedo ni al dolor, sino que vas a aprender a relacionarte con ellos y a seguir depurándote, ¿no? Para ser la mejor versión de ti mismo con la ayuda de Dios, obviamente. Así es. Así que recuerda, los 5 pilares de la resiliencia son la autoconciencia, la atención al enfoque, el perdón, la aceptación y la actitud positiva. Deseamos que trabajes en tu desarrollo personal, que trabajes en tu resiliencia y que sigas creciendo Tal. muchísimo, muchísimo. Y que tengas muchos saltos cuánticos, que eso sería genial, ¿no? Que son esos cambios drásticos que de repente surgen. Yo sé que no todos lo viven en algún momento, pero cuando se vive son fantásticos y maravillosos. Así que queremos desearte lo mejor del mundo, como siempre. Estamos tratando de aportar valor, dedicamos un poco de nuestro tiempo para poder dar este contenido totalmente gratuito para ti. Esperamos que te guste y que nos dejes tus comentarios, por favor, para saber qué te parece, si te gusta, si por ahí dices, no, ¿saben qué? Los temas que están hablando son muy aburridos, o se tardan mucho, o queremos más contenido, lo que sea, lo que sea. Pero escríbenos para saber qué es lo que tú piensas, lo que sientes y si te gustaría que habláramos acerca de un tema en específico. Así que bueno, por mi parte me despido deseando que tengas un excelente día. Cuídense mucho, que tengan un lindo día. Bye.